Buenos días, profesor. Buenos días, damos inicio con nuestra sesión de aprendizaje. Hoy día tenemos un ejercicio de antónimos en un grupo de bloques o paradigmas de palabras. Bien, empezamos. Vaguedad. Vaguedad significa aquello que no es claro, impreciso, oscuro, anfibológico, cuando las ideas no están claras. Entonces, buscamos un antónimo a eso: profundidad, hondura, precisión, univocidad, certeza. Entonces, ahí la respuesta es certeza, certeza. Antónimo de la palabra vaguedad. La certeza es la veracidad de las cosas, la identificación en un tema bastante claro. En otra palabra como antónimo sería explícito, pero como no está explícito es certeza. 2, taciturno. Taciturno significa persona, es un adjetivo, persona callada, triste, Buenos días, profesor. melancólica. Buenos días. El taciturno es la persona callada, melancólica y triste. Entonces tenemos locuaz, hostil, emotivo, sociable, afable. Todo este número de palabras son adjetivos. Acá en el ejercicio 2, pero si es callado, triste la persona, lo contrario como antónimo será locuaz. Locuaz, la persona que habla mucho. Si está hablando mucho es que emotivamente está alegre o motivado por algo. Bien. Asamblea. Una asamblea es una reunión de personas para tomar acuerdos con un criterio democrático, de unanimidad y de respeto. Entonces tenemos complot, intriga, cábala, maquinación, conciliábulo. Entonces, lo contrario de asamblea será complot. Complot es una reunión o maquinación para perjudicar a alguien, no para, toman acuerdos, pero a un aspecto negativo. En cambio, en una asamblea los acuerdos son de unanimidad, de respeto y de valoración de mayoría. En cambio, el complot es para poder perjudicar o dañar a alguien. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una cábala? Cábala es una adivinación, ¿no? Es la interpretación. Una cábala es una opinión de adivinanza sobre algo, sobre cábala del próximo año, por ejemplo. Una intriga es una situación complicada de preocupación, ¿no? De preocupación, de temor, ¿no? Etcétera. ¿Qué es una maquinación? Maquinación es una actitud negativa, intención negativa. Conciliábulo. Conciliábulo es una especie de reunión en acuerdos orientados a positivo. Entonces, una especie de asamblea. ¿Bien? Veamos en el caso de anatema. Anatema es un castigo, es una sanción o es una separación de una institución a alguien por haber cometido una falta. Entonces tenemos excomunión, maldición, incorporación, execración, imprecisión. Entonces un sinónimo de anatema será excomunión, cuando a alguien lo retiran de la religión católica, a un sacerdote, por ejemplo. Entonces, pero buscamos aquí el antónimo. No es excomunión, tampoco es maldición, incorporación, execración, imprecisión. El antónimo es incorporación. Incorporación. Execración es una especie de maldición, ¿no? Es hablar o difamar mal algo, ¿bien? Entonces, tenemos ahí el antónimo a anatema es incorporación. Ejercicio 5, híbrido. Híbrido es la mezcla de dos componentes, de dos elementos. En el caso, por ejemplo, en cuestión humana, el híbrido es la unión de la raza blanca con la raza indígena que da el mestizo. Híbrido es una mezcla. Pero lo contrario a híbrido será, por ejemplo, en el caso del burro y una yegua, el híbrido es la mula, ¿verdad? Entonces ya es distinto. En el caso, por ejemplo,
del blanco con el moreno. Es el mandingo, el híbrido. Lo contrario a eso será mezcla. El híbrido es una especie de mezcla. Confabulación, obstrucción, alteración. Entonces, lo contrario es raza. La raza mantiene sus genes puros. Digo, raza blanca, raza aria, raza cobriza, raza negra, raza indoeuropea, etc. Entonces, lo contrario a híbrido es raza. Confabulación es una especie de crear situaciones de asunto falso, no verídico, en un sentido negativo. Obstrucción. Obstrucción viene a ser un obstáculo al seguimiento o al desarrollo de algo. Y alteración es un desorden que se va a desarrollar en una circunstancia, ¿no? De poder, puede estar orientado a alguna acción negativa, una alteración. O también a una acción positiva, una alteración, por ejemplo, en el normal desarrollo de un proceso de investigación, llámese en el fuero jurídico. ¿Qué es jumento? Un sinónimo de jumento es palurdo, asno, burro. Son sinónimos. Es una sémila, es un cuadrúpedo, parecido al caballo. Entonces, un sinónimo que está en la letra A, burro. Palurdo es otro sinónimo de jumento, burro. Intelectual, formal. Ahora, en este caso, tenemos formal respetuoso. Entonces, relativamente jumento tendrá lo contrario a intelectual. Intelectual. Una palabra afín. Entonces le dice jumento también a las personas que no desarrollan su capacidad intelectual. Entonces el intelectual sí desarrolla bien al conocimiento. ¿Bien? Signatario, ¿no? Entonces, el signatario es la persona que firma un documento, avala un documento mediante su firma. El quien precisa, señala su firma en un documento, en un escrito, es el signatario. Entonces, en significado diremos, signatario para la persona que pone o escribe su firma, ¿no? Entonces, donativo, benemérito, firmante, acompañante, apócrifo. Entonces, el signatario obedece a una veracidad, a una verdad para poder firmar. Entonces, lo contrario a signatario será apócrifo. ¿Qué cosa es apócrifo? Apócrifo es falso, es una copia, apócrifo es falso, es una imitación, no, es algo falso imitado. Bien, es una réplica imitada. Por ejemplo, en el mundo de la tecnología hay mucha cosa apócrifa o falsa, ¿no? Buhardilla. ¿Qué es una buhardilla? Buhardilla es una especie de cobijo, una choza, por ejemplo, una toldera, una covacha. Una buhardilla está orientado para poder pasar la noche o para poder vivir, pero algo informal. Puede estar en un árbol, en una montaña, en el campo, ¿no? Entonces, lo contrario a buhardilla será azotea, ático, desván, sótano, tejado. Entonces, tenemos ahí. Lo contrario será ático. Lo ático está ya formalizado. Formalizado es una construcción que puede recibir con ciertas comodidades a la persona que quisiera vivir. En cambio, la buhardilla es solamente circunstancial, momentáneo. Ustedes van de paseo y tienden sus tolderas para dormir, entonces es una especie de buhardilla. En cambio, el ático ya está construido, ya está estructurado, ya es formal. Vamos a ejercicio 9. Tímido. Tímido es la persona que tiene miedo, ¿no? Miedo, temor, eh, que no tiene coraje ni valentía. Entonces, arrogante, audaz, travieso, astuto, pícaro. Entonces,
Lo contrario a tímido es el audaz. El audaz es el que tiene coraje, el que tiene valentía. Lo contrario a tímido es audaz. Capaz. Capaz, palabra que designa una cualidad de poder lograr algo, de poder objetivizar algo. Entonces, atrevido, tímido, inocente, inepto, taimado. Entonces ahí tenemos capaz, atrevido. El atrevido puede ser capaz, el inocente, el inepto, el taimado. Entonces, lo contrario de capaz es el inepto, el que no está capacitado, el que no puede hacerlo. El capaz lo puede hacer y el inepto no lo podrá hacer. Bien, entonces ahí tenemos jactancia. Jactancia es el presumido, el que se alaba mucho, ¿no? El que dice soy tal cosa, ¿no? Sin serlo. Parquedad es una situación de hablar poco, recato, el que tiene normas de respeto, temor, templanza, el que tiene moderación, templanza, modestia. Entonces, lo contrario a jactancia será el temor, temor. Bien, pasemos acá, suturar. Suturar es una especie de coser, coser, suturar, coser con hilo, aguja. La suturación también obedece a una parte del cuerpo, o perdón, cuando hay un accidente, ¿no? De corte, entonces a uno lo suturan y le van a coser la piel. En las operaciones también existen las suturaciones. Coser la piel es suturar. Y cuando se va a coser una tela ya no es suturar, sino simplemente es coser. Entonces, vaciar, cambiar, ventilar, quebrar, abrir. Entonces, lo contrario a suturar, la suturación es cerrar. Lo contrario será abrir. El antónimo será abrir. Capcioso. Capcioso es la condición de razonamiento en base a sus cualidades, a la capacidad de captar, a su inteligencia, la capacidad de captar de acuerdo a su inteligencia. Bien, entonces tenemos ahí malicioso, ligero, constructivo, inconsulto, claro, capcioso. Entonces, ahí tenemos, el capcioso tiene esa capacidad de captar en base a un razonamiento, de lograr. Entonces, malicioso, ligero, constructivo, inconsulto, claro. Entonces, inconsulto, constructivo, ligero, malicioso. Entonces sería el inconsulto, el que tiene, se limita a no lograr la capacidad de identificar una respuesta. Inconsulto. Lo contrario de capcioso será inconsulto. Liso. Bien, tenemos duro, irregular, áspero, anguloso, pegajoso. Entonces, liso es aquello que está plano, uniforme. Entonces, tenemos duro, irregular, áspero. El antónimo de liso será áspero. El antónimo de liso es áspero. Dicterio. Dicterio es un insulto, una ofensa. Es dañar con las palabras, menospreciar, hablar mal de la dignidad de una persona. Dicterio, insulto, ofensa. Entonces tenemos ahí mérito, justiprecio, evaluación, dictamen, alabanza. Si la palabra dicterio es ofender, hablar mal de una persona, ¿no? Insultar, ofender, hablar mal de su dignidad, dicterio como ofensa, lo contrario a dicterio será alabanza, alabanza. Lo contrario a dicterio será alabanza. Alabanza es
una actitud de enaltecer, de levantar el mérito, de felicitar, etc. Bien, lo contrario a dicterio será alabanza. Perspicaz. El perspicaz es aquella persona que tiene mucha habilidad para poder desarrollar una determinada actividad. Hábil, no, hábil, inteligente, rápido, veloz, perspicaz. Entonces, obstuso, abúlico, sutil, intonso, ingenuo. Entonces, si el perspicaz es rápido, veloz, astuto y sagaz, lo contrario a eso será abúlico. El abúlico es la persona que no tiene voluntad para poder hacer algo, ¿no? Algo conformista, negativo. Todo lo contrario a perspicaz es abúlico. Veamos panegírico. ¿Qué es panegírico? Panegírico es alabar, hacer loas a una deidad, a un santo, a Dios. O panegírico es mencionar versos de alabanza a alguien. O de repente puede ser una especie de panegírico a un líder, ¿no? Político o un personaje de la cultura. Entonces, si panegírico es una alabanza, una loa, tenemos encomio, diatriba, censura, murmuración, epílogo. Bien. Entonces, lo contrario a panegírico será diatriba. Diatriba quiere decir, diatriba, una especie de malintención mediante el uso de las palabras, de ofensa, de insulto, ofensa sobre su dignidad. Lo contrario a panegírico es diatriba. Acoplar. La palabra acoplar es unir, enganchar, enlazar. Entonces, busquemos la palabra contraria a acoplar. Desperdiciar, asumir, dispersar, difundir, aminorar. Entonces, la palabra más próxima a acoplar será dispersar. Dispersar. ¿Bien? Luego, incipiente. Incipiente. Concluido, avanzado, complicado, moderno, superior. Entonces tenemos incipientes cuando una civilización se da inicio, está formándose. Incipientes cuando aquella persona está dando inicios a un proyecto, a un trabajo. Incipientes cuando una institución da inicio a su trabajo. Entonces diríase, o se dice que incipiente es el comienzo de algo. Las actividades iniciales sobre algo de una institución, de una persona o de un proyecto. Entonces, concluido, avanzado, complicado, moderno, superior. Claro, el contrario de incipiente es concluido, terminado. Veamos en el ejercicio 20, inaugurar. Inaugurar. Bien. Inaugurar es dar inicio al desarrollo de algo, ¿no? Claro, no relativamente igual a incipientes, en relatividad podría ser. Inaugurar ya es la institución de inicio sobre algo, sobre una fundación, ¿no? Derogar, continuar, liquidar, clausurar, reiniciar. Entonces, tenemos ahí, derogar, continuar, liquidar, clausurar. Lo contrario a inaugurar es clausurar, cerrar. La inauguración da funcionamiento e inicio de algo. En cambio, la clausuración es el cierre total. Entonces, es el final. Galantería. Galantería, tenemos la actitud presumida de lanzarse méritos a uno mismo, ¿no? Sin tenerlos muchas veces. Descortesía, villanía, brusquedad, indiferencia, parquedad, ¿no? Entonces,
Eh, si hay galantería, es ensalzar sus propios méritos, demostrarse refinado, demostrar conductas bastante positivas, pero bastante llamativas desde ese punto de vista. Entonces será descortesía, será villanía, brusquedad, indiferencia, parquedad. Entonces lo contrario, si de galán, de galantería, asume de presunción de cierta perfección, pero lo contrario a eso será brusquedad. El antónimo será la palabra brusquedad. Luego, desgarrado, la palabra desgarrado. Tenemos orgulloso, irónico, impecable, gallardo, ordenado. Todo lo desgarrado es esta situación difícil que pasa una persona por una situación de haber fracasado, de haber enfrentado a un obstáculo, a una situación de desengaño, etcétera, ¿no? Una situación difícil, ¿no? Perjudicable en su conducta o en un perjuicio, una situación difícil, complicada. Entonces tenemos orgulloso, irónico, impecable, gallardo, ordenado. Entonces tenemos acá desgarrado, su antónimo más próximo es el gallardo. Bien, gallardo. El gallardo está en buenas condiciones emotivas, no solamente de cuerpo, sino de una motivación. En cambio, el desgarrado está en una situación difícil, triste. Coercer, coercer. Coercer es la actitud de motivar a alguien a realizar una actitud, ¿no? Obligarlo, predominar a que realice una actividad, a, 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 a presión, a una obligación. Entonces, liderar, acceder, iniciar, admitir, agregar. Entonces, ¿cuál será la palabra como antónimo? Pues el antónimo próximo a eso es liderar. El liderar es desde un punto de vista de dirigir. En cambio, la actitud de coercer es a presión. En cambio, el liderar es de voluntad. La actitud de coercer es una manifestación de obligar a alguien a que haga algo. En cambio, el de liderar es que tengas inspiración de que el grupo que te sigue o te avala es por tu conocimiento y tu habilidad. ¿Bien? Entonces, el líder no coerce, el líder acepta, ¿no? Y es admirado. Yermo. Yermo es yermo es una situación básicamente de clima temporal. Yermo es un lugar donde no existe plantas, es un lugar de verano, carece de humedad, carece de vegetación. Diríamos que es una especie de desértico o de desierto. Entonces tenemos despierto, llanto, liviano, poblado, rígido. Entonces, si es desértico, no hay población, ¿no? Entonces, lo contrario a eso en este bloque será poblado, poblado. Apócrifo. Apócrifo es cuando es una copia, es una réplica. Copia, réplica. Copia, réplica. Entonces, una réplica es una imitación, una copia es una imitación. Entonces, en otras palabras, apócrifo es falso. Entonces, tenemos sagrado, original, típico, poblado, genuino. Entonces, apócrifo, tenemos ahí sagrado, original. Entonces, la palabra original es auténtico, es auténtico. Lo contrario, apócrifo. Infausto es una situación de infelicidad, de tristeza, de melancolía, de desgracia. Entonces, jactancioso, fatídico, nefasto,
Entonces, un sinónimo de infausto es fatídico. Nefasto puede ser. Entonces, lo contrario de infausto es feliz. Lo contrario de infausto es feliz. Luego, tenemos en el caso de jovial. Jovial. Jovial es una situación o una conducta de manifestación de alegría, de vitalidad, de juventud, de energía. Veamos acá, jovial, viejo, triste, indómita, belicoso, colérico. El antónimo es viejo. Lo contrario de jovial es viejo. Prolífico. Prolífico es cuando existe abundancia, es plétora, es benéfico, existe mucha producción o se tiene mucho recurso, prolífico. Entonces, ardiente, superstite, numeroso, metafísico, estéril. Lo contrario de prolífico es estéril. Lo estéril no tiene nada. En cambio, lo prolífico tiene mucho. Superstite es un término italiano, ¿no? Que ubica una condición de nivel superior, superior en un nivel. No, es como dijera, por ejemplo, la clase social dominante. Es un término superstite. ¿Cuándo se dice que es metafísico? Metafísico Metafísico es aquella situación, viene de la palabra meta, que no se puede cambiar. Está dado tal como las cosas son. Por ejemplo, muchas obras las obras literarias son metafísicas, porque ya no los puede cambiar como lo escrito el autor, el escritor. No, metafísico. Las cosas metafísicas no cambian. La religión es metafísica porque tampoco va a cambiar de nombre de Dios o conductas. Pero hay cosas que tienen que cambiar. Lo contrario a metafísico será la dialéctica. Bien, eso está explicando. ¿Alguna pregunta al respecto? Pues ahora vamos a construir algunas oraciones con algunos términos. Algunos términos. Bien, algunos términos. Veamos. Veamos. Taciturno. A ver, entonces vamos a construir oraciones. Ahí van anotando las oraciones y vamos a subrayar. Digo en la oración, la condición de los huérfanos, la condición de los huérfanos emotivamente es taciturna. La condición de los huérfanos es emotivamente taciturna. Cambio ahí, perdón, subrayo la palabra taciturna. Te puede decir taciturno o taciturna. Bien, en ambos géneros. Digo con la misma palabra otra oración. El orador era locuaz. El orador era locuaz hacia el auditorio. El orador era locuaz hacia el auditorio. Subrayo locuaz. ¿Qué es locuaz? La persona que tiene dominio de palabras, habla muchas palabras con facilidad. Locuaz. Ya, vamos a trabajar con anatema. Algunos integrantes del clero fueron sancionados por anatema. Algunos integrantes del clero fueron sancionados por anatema. Híbrido. A ver. El mestizo, en la oración siguiente, el mestizo es híbrido. Es híbrido del blanco y el cobrizo. El mestizo es híbrido del blanco y el mestizo.
Eso escribimos, profesor. Claro, claro, estoy dictando las oraciones y subrayen la palabra híbrido. Estoy dictando las oraciones. Mael, ¿anotó las oraciones? Sí, profesor, nos falta la última. El Ya, híbrido. digo. El mestizo es híbrido del blanco y el cobrizo. Subrayo híbrido. Entonces, ¿qué cosa es híbrido? Híbrido es una mezcla de ambas razas, de ambas razas. Híbrido. Bien. Ahora vamos a ver. Cierto palurdo, cierto palurdo, cierto palurdo, cierto palurdo era la atracción, cierto palurdo era la atracción de los turistas. Cierto palurdo era la atracción de los turistas. Subrayo palurdo. ¿Qué cosa es palurdo? Palurdo es un burro, es un jumento. Otra oración. Todo documento recibe la señal de signatarios. Recibe la señal de signatarios. Subrayo signatarios. Signatarios. Subrayo signatario. ¿Qué es el signatario? El signatario es el que firma. Y todo documento es firmado, ¿no? Entonces el documento recibe a los signatarios. El signatario es el quien firma un documento, pero obedeciendo a un acuerdo, o está obligado también por ese entorno. Buhardilla. A ver, vamos a trabajar con buhardilla. Los alpinistas, al atardecer, diseñaron una especie de buhardilla. Diseñaron una especie de buhardilla para pasar la noche. Entonces, subrayo buhardilla. Entonces, una buhardilla es una choza o es una toldera. Hoy en día se utiliza el bungalú, ¿no? Esas tolderas de campestres, bungalú. Bien, subrayo buhardilla. A ver, otra palabra. Bien, a ver. Los cirujanos continuamente suturan, después de una intervención quirúrgica. Suturan después de una intervención quirúrgica. Entonces la palabra puede cambiar, en este caso es suturar, pero suturan y está conjugado. Suturan después de una intervención quirúrgica. Luego tenemos con la palabra, vamos a trabajar con la palabra abúlico. Ya, ahí. Algunas personas no logran sus propósitos. Algunas personas no logran sus propósitos. Algunas personas no logran sus propósitos porque manifiestan actitudes abúlicas. Porque manifiestan actitudes abúlicas. Utilizamos ahora la palabra panegírico. Panegírico. Bien.
El Señor de los Milagros, en la oración, el Señor de los Milagros recibe muchos panegíricos. El Señor de los Milagros recibe muchos panegíricos. Repito, el Señor de los Milagros recibe muchos panegíricos en el mes de octubre. En el mes de octubre. A ver, trabajemos ahora con censura. Censura. El gabinete ministerial recibe una censura constante. El gabinete ministerial recibe una censura constante. Subrayamos censura. Entonces, ¿qué significa censura? Censura es un ataque, es un descrédito, ¿no? Es una opinión que no avala, ¿no? Utilicemos otra palabra. A ver, yermo. Muchos lugares de la costa peruana, se encuentran en una situación de yermo. Muchos lugares de la costa peruana se encuentran en una situación de yermo. Entonces, yermo es desértico, no habitable o carente de plantas. Ya, subrayado. Apócrifo. Ahora trabajemos con la palabra apócrifo. ¿Qué es apócrifo? Apócrifo es falso, imitado. Muchos documentos apócrifos son creados por la gente. Muchos documentos apócrifos son creados, repito, muchos documentos apócrifos son creados por la gente que se encuentra al margen de la ley. Repito, muchos documentos apócrifos son creados por la gente que se encuentra al margen de la ley. La gente que se encuentra al margen de la ley son los delincuentes, ¿no? Entonces, ellos falsifican. O sea, al falsificar un documento, estás creando un documento apócrifo, falso. ¿Bien? Otra oración. Vamos a trabajar con infausto. Los terremotos ocasionan una situación infausta. Los terremotos ocasionan una situación infausta. Los terremotos ocasionan una situación infausta. Bien, veamos en la siguiente. Trabajemos con prolífico. Prolífico. La gastronomía peruana es prolífica. La gastronomía peruana es prolífica en las diversas regiones del Perú. En las diversas regiones del Perú. Repito, la gastronomía peruana es prolífica en las diversas regiones del Perú. Bien, y la última oración con la palabra metafísico.